Bueno, saludamos directamente a Luis Carlos Díaz hasta Caracas, Venezuela, en algún lugar de por allá. Pues le agradecemos siempre su buena disposición de compartir qué es lo que se está viviendo en Venezuela. A un mes ya, fue ahora es 3 de febrero de la extracción del tirano Maduro, que por cierto pospusieron su juicio, ¿no? ¿Cómo estás, Luis Carlos? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, para ustedes ha pasado un mes. Para nosotros, yo diría que casi un año, porque nos salieron canas y todo lo que ha pasado cada día de estas semanas. Y, a ver, es una situación compleja porque además es un tipo de transición política que no habíamos visto, no conocíamos. Primero, porque se logró el quiebre, donde una parte del chavismo entrega a la otra. Segundo, porque el chavismo no quiere ceder, es decir, no está cediendo y por lo tanto no termina de liberar a los presos políticos. Eso incluye, por cierto, 5 mexicanos que no sabíamos que estaban presos a principios de enero y ahora ya se ha ido confirmando. 5 presos políticos en Venezuela son mexicanos. Y por otro lado, bueno, se mantiene la censura a los medios. Sin embargo, en este mes, Delcy Rodríguez se ha reunido con el director de la CIA, imagínense eso. La CIA fue la agencia que en teoría compiló la información para extraer a Maduro. Y ahí ven a Delcy reuniéndose con ellos. Y ya llegó la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, que, vamos a decir, va a cumplir las veces de una embajadora. La encargada de negocios reabrió ya la embajada de Estados Unidos. Hoy publicó un video que es impresionante porque dice todo lo que van a hacer, los planes de avanzar, pero el video lo empiezan, la primera toma es Caracas de noche, como si fuese el mismo momento de la captura de Maduro, un poco para mostrar quién manda. Y bueno, el chavismo está obligado, por un lado, a fingir que está resistiendo al imperio, ¿no? Y que todavía queda dignidad en la revolución. Entonces, por eso hoy tienen una marcha de empleados públicos, lo digo así porque es así. O sea, son empleados públicos en su horario de trabajo que están obligados a cubrir cuotas. De hecho, hablé hace poco tiempo, hace unos minutos, con unas personas del Sindicato de Trabajadores de Imparques, son los parques nacionales. Bueno, los trabajadores de los parques están obligados a la marcha y les pasan lista de asistencia, como ocurre ya en otros autoritarismos del continente. Entonces no es la espontaneidad popular que extraña a Maduro, es una coreografía. Y por otro lado, sí está ocurriendo que los estudiantes universitarios han empezado a manifestarse, ya hace 2 semanas empezaron, con movilizaciones, protestas, algo que no veíamos desde hace muchos años, bueno, porque los encarcelaban a todos. Y entonces también se activaron los estudiantes, están acompañando a las madres que están afuera de las prisiones reclamando por la liberación de los presos, y los sindicatos. Ayer un par de marchas sindicales fueron al centro de Caracas, algo que no se veía desde hace creo que más de una década, una protesta en el centro de la ciudad, bueno, porque te disparaban, te llevaban preso, te desaparecían, te torturaban, y ahora, bueno, la gente va retando poco a poco la autoridad. Oye, los sindicatos, obviamente, a favor del pueblo, ¿no? O protestan contra Estados Unidos. No. Sería una historia muy larga, pero voy a tratar de resumirla. El chavismo intentó intervenir los sindicatos hace 20 años, los sindicatos resistieron y entonces el chavismo prohibió que hicieran elecciones. Entonces la mayoría de los sindicatos lo que han hecho es irse desmigajando con el paso del tiempo. El chavismo creó unos sindicatos bolivarianos, unos sindicatos a su medida. Esos sindicatos van y vienen según el precio del petróleo, pero los sindicatos originarios se mantienen y se mantienen activos. Por ejemplo, después de salir con ustedes, tengo reunión con el sindicato de trabajadores de la prensa, de periodistas, trabajadores gráficos, y esa gente se mantiene activa, sin dinero, pero activa. Hay sindicatos de resistencia, digamos, y están los a modo, ¿no? Sí. Estimado Luis Carlos, de un mes, de la última vez que platicamos para ahora, han pasado cosas importantes como, por ejemplo, la entrada directamente ahora sí de María Corina Machado a la escena, ya reconocida por Trump, y también el hecho de que Marco Rubio, ya directa y específicamente en sus discursos, incluya el tema de la transición. Él está reconociendo que no era viable ni eran tampoco la intención hacer una sustitución, digamos, un trasplante del régimen. Se entiende que tiene que haber una transición. ¿Qué tanto realmente has notado avances en este sentido? ¿O
o simplemente es discurso? No, fíjense que se han cumplido algunas de las cosas que conversamos esa primera semana. Teníamos la preocupación de que la democracia no estuviese en la mesa, que se estuviese hablando solamente de negocios petroleros, y ya en las últimas palabras, tanto de Rubio como de la encargada de negocios, Laura Dogu, la democracia ya es parte del menú. Es decir, tiene que haber una transición, un desmontaje del aparato represivo venezolano para poder llegar a un momento de transición a la democracia. Ya veremos si por la vía de unas nuevas elecciones y por la vía de traspaso de poder, eso ya se discutirá y además es más trabajo de los políticos. Pero sí ha sido muy importante porque han obligado al chavismo a desmontarse poco a poco. Uno de esos desmontajes más importantes ha sido la ley de hidrocarburos, la reforma a la ley de hidrocarburos, que alguna narrativa internacional dice que se desmontó la política de Chávez como si Chávez hubiese sido el que nacionalizó la empresa petrolera. Todo eso es mentira. La industria petrolera en Venezuela fue nacionalizada, fue privatizada en los años 70, en el pico más alto de producción petrolera, o cuando el país era inmensamente rico, se pagó esa nacionalización y más bien la evaluación que hay 50 años después es de que no sirvió. Es decir, el país vivió una bonanza, pero luego la corrupción empezó a generar cosas que trajeron al chavismo al poder. El chavismo vivió otra bonanza increíble, que fue el momento en el que el petróleo valía $150 el barril, y también, bueno, en ese caso, la corrupción fue masiva, fue monstruosa, y ahora somos Haití. Entonces, pensar que viene este nuevo periodo con las ventas tuteladas de petróleo en Estados Unidos, aunque para el discurso internacional eso sea súper intromisivo, para nosotros significa que vamos a poder ver a dónde va el dinero, o sea, primero, cuánto dinero es y a qué se destina. Cosa que, por ejemplo, mi generación no lo sabe. O sea, nosotros no hemos visto un presupuesto público de la nación desde hace décadas. O sea, y digo, pues Chávez tiene 27 años en el poder. Entonces, estamos en un momento distinto. De hecho, el precio del dólar ha bajado, ¿sabes? Curiosamente. Y lo otro era, y disculpa que me extienda, había un miedo, que esto también lo reveló Rubio, era el miedo de que Venezuela pudiese convertirse en un escenario de resistencia. Porque el chavismo decía, vamos a hacer Vietnam, esto va a ser Irak, esto va a ser Libia, y al final no, al final se demostró que abandonaron a Maduro, que no lo extrañan tanto y que más bien están negociando su preservación. Oye, en cuanto a los presos políticos, ¿cómo va el tema? ¿Sigue a cuentagotas? ¿Sigue la represión para los que tengan familiares? ¿Cuál es la situación en ese tema en especial? Yo lo diría de esta forma, los secuestradores no se ponen de acuerdo entre ellos. Cada una de las personas con poder en el chavismo tiene sus rehenes y no se ponen de acuerdo. Entonces te puedo asegurar en este momento, Delcy Rodríguez no sabe cuántos presos políticos hay en Venezuela y no sabe dónde están todos. Ella sabe los de su área. Diosdado tiene lo suyo, Padrino López tiene lo suyo, el alcalde de Trujillo tiene lo suyo. O sea, cada persona en el chavismo tiene sus presos y no terminan de ponerse de acuerdo para liberar. Eso no justifica que no los hayan liberado. Hasta ahora se han contado cerca de 350 liberaciones, entre ellas, por ejemplo, todos los defensores de derechos humanos que estaban presos ya salieron. El último fue Javier Tarazona, amigo personal, además, de casi todos los defensores venezolanos. Salieron de 24 periodistas, salieron 19, quedan 5, y ahora se supo de un caso nuevo de un periodista que estaba preso y su familia no lo había reportado. No, o sea, como un chico que trabajaba, vamos a decir, en un entorno menos conocido, las familias les da miedo, entonces quedan 6 periodistas presos. Y el total que queda por ahora por liberar es casi 900 personas. Entonces, el chavismo se ha negado a liberarlas a todas. A nosotros nos preocupa porque de esas 900, casi 200 están en desaparición forzada y da mucho dolor porque ahora las madres están hablando afuera de la cárcel y varias de ellas dicen, bueno, mi hijo no está acá, mi hija no está acá, ¿dónde está? Y tenemos gente muy enferma también. Hay presos políticos. Pero no hay quien le reclame a Estados Unidos por no intervenir en ese tema, como que es insensible Estados Unidos porque podría hacer algo, ¿no? Sí, de hecho, todas las reuniones que se han podido tener con Estados Unidos son para hablar de presos políticos. María Corina se los ha dicho, todos se lo han dicho, y ellos son los que le van bajando línea a Delcy, pero Delcy misma pareciera que, no, ¿sabes? Ella no manda en el país, ella obedece a los gringos, pero no tiene tanto control del país como ella quisiera. Entonces, es que son procesos, ¿no? Son procesos. Esto, digo, quisiéramos que todo pasara de un día para otro y estamos en la etapa, en la era de la inmediatez, pero pues estas cosas antes tomaban meses y no es que años.
Sí, pero también es agónico justo porque tenemos familiares que se fueron a las cárceles el 8 de enero y al día de hoy no han liberado a sus hijos, a sus papás, y cada caso que hemos conocido es monstruoso. Anteayer se hizo viral un video de un chico, Castañeda, Oscar Castañeda, que lo liberaron, llegó a su casa y no reconocía a sus hijas, no reconocía a su esposa, estaba temblando, la mirada Sí, perdida, o sea, pasó por algún tipo de tortura o sí lo vi, terrible, terrible. alguna Drama, qué cosa drama. muy, muy terrible y bueno, eso está pasando. Medio un Eh, drama. es muy, muy grave. Tenemos en este momento hay un chico que está en el espectro autista y lo tienen preso por ser el hijo de un político. Y claro, tiene crisis nerviosas o se siente mal y su madre sufre fuera de la prisión, pero no terminan de soltarlo. Entonces, pues, también cada caso es más terrible. Es muy duro. De hablar. Sabemos que tienes un Zoom en breve y te agradecemos que nos hayas dado este espacio y esperamos seguir compartiendo contigo. Bueno, más bien que tú nos compartas cómo van las cosas por allá y desde acá pues, seguimos haciendo votos porque se mejoren las cosas para y la calidad de vida allá con los hermanos venezolanos, Luis Carlos. Si me lo permiten, quisiera comentarles los nombres de los presos políticos mexicanos. Dos de ellos son pilotos, Rafael Guadalupe Rocha Benítez, Francisco Javier Denis Dueñas. Están presos desde el año 2019 porque hicieron un aterrizaje de emergencia por una falla mecánica y desde entonces los detuvieron, no les permiten juicio. Es terrible, ellos no han tenido ni juicio, ni condena, ni nada y están presos desde 2019. Y los otros tres son Diego Gómez Toral, Gustavo Orellana y Gladys Orellana. Dos de ellos están presos en el Comando Nacional Antidrogas y Gladys está en las Crisálidas, que es un retén de mujeres. Son mexicanos, el gobierno de México tiene que reclamar por ellos y nosotros estamos luchando por la liberación de todos, pero necesitamos presión internacional. No ha habido ninguna gestión de parte de la Embajada de México, ¿no? Te puedo decir oficialmente que fue lo que ellos dijeron. Le dijeron a sus familias que el chavismo no les atiende las llamadas que hacen y que por favor esperen a la audiencia en tribunales. O sea, que es mentira. En Venezuela no hay tribunales independientes. No pueden conformarse con esa respuesta de la dictadura. Tienen que presionar, tienen que elevar el tono, hablar alto y claro y proteger a sus ciudadanos. Hablar ya en otra ocasión, a ver si platicamos sobre cuál es su punto de vista de lo que está pasando en cuanto a Estados Unidos y Cuba, y en cuanto a esto del petróleo con México, y pues algo va a pasar, seguramente en breve. O sea que estaremos muy al pendiente, si nos lo permites, más adelante, Luis Carlos. Un abrazo gigante, cuídense mucho. Gracias. Abrazo fuerte. Muy bien, Abrazo. suerte. Luis Gracias, Carlos, hasta luego. Luis Carlos Díaz desde Caracas, y es una situación de verdad angustiante, ¿no? No tener esta información y ahora, pues esto no se sabía, los 5 mexicanos, ¿no? ¿Tú sabías? No hay nada publicado. Nada en absoluto, Armando. No Qué se sepa. indefensión, qué desesperación estar ante un régimen así de autoritario, represivo. La verdad que terrible. Qué drama.